Lo encendí. Ya. Right. Bueno, hermanos, vamos a comenzar. Un poquito tarde, 10 minutos tarde, pero estamos listos para ayudar al hermano Andrés. La hermana Rita está pasando por una situación de salud un poco delicada y la recomendación que le di ayer fue que se dedicara a cuidarla a ella, ¿verdad? Y ustedes conocen cómo es el hermano Andrés con su compromiso de la iglesia. No lo hacemos faltar un domingo. Él quiere estar siempre enseñando. La pasión de él es enseñar la Biblia. Entonces, pero ahora por las circunstancias, él está ahí y yo voy a compartir la clase con ustedes. El paso que tenemos hoy es el número 4. Estamos en el módulo 6 de la nueva vida en Cristo, ¿verdad? Eh, Me ha gustado la historia siempre a mí, especialmente lo que tiene que ver con la iglesia. Recuerdo que las primeras veces que entraba en la historia en un plan básico de estudios bíblicos, eh, había que cursar la materia que se llamaba Historia Eclesiástica, tomo 1. Cuando pasamos al otro plan, el plan avanzado, nos dieron casi la misma materia, pero decía Historia Eclesiástica, tomo 2. Después, ya más avanzado, estudiamos Historia de la Iglesia Primitiva. Después, la historia de la Reforma. Después, la historia de la Iglesia contemporánea. Y cuando vine aquí a los Estados Unidos, por recomendaciones de una escuela de teología de aquí del área de Los Ángeles, me pidieron que me actualizara con la historia de la iglesia en los Estados Unidos. Y pues a mí me ha gustado bastante ese tema de la historia porque es importantísimo para comprender ciertas verdades bíblicas. Y algunas cosas cambian dependiendo del lugar, dependiendo de la época, pero el evangelio sigue siendo el mismo. Se sigue el mismo método que Jesucristo estableció. Y estos domingos pasados hemos estado hablando con el hermano Andrés de la historia, pero todo tiene que ver con el énfasis misionero, historia de misioneros, ¿verdad? Y es interesante cómo uno aprende de misioneros. Si yo voy para atrás en la historia, buscando mis antepasados, hacer un árbol de la vida mía, no llego muy lejos. Llego hasta un abuelo o un bisabuelo tal vez, por ahí, pero no llego muy atrás con mis antepasados. Pero cuando veo el asunto de la Biblia, sí, porque el lugar donde yo me crié, el templo fue donado por una persona que se convirtió por un grupo de misioneros que llegaron de Estados Unidos cuando llegó la obra por primera vez a Centroamérica. Creo que fue en 1896, 1896. Llegó la obra por primera vez a todo Centroamérica. Y unos misioneros que llegaron por esa área, a través de ellos se convirtió esta persona y esta persona donó el terreno, trabajó para que el templo se construyera y no murió hasta que tenía hasta su piano ahí en el santuario. El hijo de él vino a ser pastor después de ese lugar y cuando ese hijo de él salió de ese lugar para pastorear en otros lugares, llegó a ser mi papá pastor de esa iglesia. Entonces yo no puedo, no tengo que ir muy lejos para encontrar mi historia de cómo el Señor se valió de personajes para traer el evangelio a mi lugar, donde años más tarde yo iba a ser formado en esa iglesia bien establecida. El asunto de la historia, por eso para mí en la iglesia tiene mucha validez. Y si no fuera porque están esos hombres, esas personas que abrieron obra y fueron a esa obra, y yo tuve la experiencia de niño de llegar a lugares, en El Salvador usamos la palabra chifurnias, para referirnos a caseríos lejos de la vida civilizada.
y buscábamos esos caseríos. Digo buscábamos, pero yo era un niño que andaba ahí de cola con todos los hermanos de la iglesia que se unían y en grupos iban a esos lugares para evangelizar y abrir nuevas obras. La pasión que había por ganar las almas para Cristo era de un nivel bien elevado. Y tristemente de los 80, a finales de los 90 para acá, yo mismo en mi propia vida pude experimentar el enfriamiento y la pérdida de fuerza en lo que tiene que ver con predicar el evangelio. Algunas razones es porque todas las chifonias ya tienen obras, ¿no? Todos los lugares ya hay obra. Pero yo tengo en mente algo que está profético en la Biblia. Dice, y será predicado este evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Creo que es mejor que me dé el clic, Alex. Conexión falló. Estoy otra vez. Sí, tenerlo a la mano mejor. Entonces, será predicado el evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿qué creen? ¿Por qué es que no ha venido el fin? Porque todavía no se ha predicado el evangelio en todo el mundo. Entonces, quiere decir que si hay lugares, si hay personas donde se necesita llevar el evangelio. Ahora, una de las cosas que he descubierto recientemente es que ahora no tengo que ir fuera de la ciudad para predicar, sino que en las ciudades hay mucha gente que no se ha convertido. Hay almas que no se han salvado. Y quizás las misiones no están al otro lado del mundo para nosotros. Quizás están aquí mismo en Santa Ana. Entonces, tenemos nosotros que estar pendientes de esa situación. El pensamiento que tenía ahí abajo del tema, en el paso 4, y el tema de hoy que dice, ¿cómo oirán? Es una pregunta, ¿no? ¿Cómo oirán? El pensamiento dice así. Bueno, ustedes lo tienen en su material. Nunca te quedes con los brazos cruzados cuando el Salvador del mundo murió con los brazos abiertos. Entonces, usted puede darse cuenta que el Salvador del mundo murió en esta forma, en una cruz. Los brazos de él estaban abiertos. Pero tristemente muchas veces nosotros no tenemos los brazos abiertos para otras personas, las tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, yo puse este tema. ¿Qué se necesita para la salvación de las naciones? De la lección, obviamente yo no voy a hacer exactamente lo que el hermano Andrés hace, ¿verdad? Pero les he puesto aquí las cosas que yo resalté de esa lección. Y espero que ustedes también estén de acuerdo con eso, pero está en el mismo material que ustedes tienen. La pregunta que resalté es esta: ¿qué se necesita para la salvación de las naciones? Y fíjate que cuando dice de las naciones, está incluida esta nación, porque ese es el punto mío, que aquí mismo nosotros tenemos que hacer misiones, ¿no? Comenzando aquí, tenemos que hacer misiones. Entonces, ¿qué se necesita? Y vamos a los temas. Ahí donde dice qué se necesita para la salvación de las naciones, está este pasaje de Romanos capítulo 10, 13 al 15, que dice así: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Una lista de preguntas. Y continúa. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Es la última pregunta. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y bueno, viene una serie de preguntas ahí del versículo 14. No sé si llenaron los espacios en blanco ustedes ahí. En este versículo 14, nosotros leemos el versículo, dice, ¿cómo invocarán al Señor si no han ¿qué? Si no han creído? ¿Cómo creerán si no han
oído. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Si contestaron así, estamos igual, ¿verdad? ¿Cómo invocarán al Señor si no han creído? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Hice 3 flechitas. En la primera dice que hay que predicar para que oigan. Y los que oigan, esos van a creer. Una cosa lleva a la otra. Una cosa lleva a la otra. Aun cuando hay una aclaración que hacer, porque cuando se ve otro contexto bíblico, llega a un punto donde dice que el hombre no tiene excusa para saber que existe Dios. Pero el mensaje del evangelio específicamente, individualmente, debe ser predicado y la gente debe ser confrontada con ese mensaje. Después encontré esto que resalté en la pantalla. Una persona no puede convertirse a Cristo si está en la ignorancia, si no sabe quién es Jesucristo, creyendo en mentiras. Y luego hay una coma y luego dice supersticiones. Y una I. Y tradiciones humanas. Aquí es donde el mundo está encerrado, enfrascado. De ahí es donde no pueden salir. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay? La lista dice, hay ignorancia de lo que es el evangelio. Bastante ignorancia. Y usted se da cuenta de gente que por pura ignorancia dice cosas que ni tienen sentido acerca del evangelio. Opinan de una manera bastante negativa de lo que es la iglesia, de lo que es los hermanos, de lo que es el evangelio. Algunos, estos días estaba viendo a alguien que tenía un rótulo grande y decía, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. ¿Verdad? Y sus razones tendrán para no creer en la iglesia, ¿no? Pero no sé cómo llegar a esa conclusión, porque Dios se manifiesta a través de la iglesia. Eso es algo así como, yo sí amo a Dios, no los quiero a ustedes. Entonces, ¿cómo puedo querer a Dios si no quiero a los demás? Pero las malas experiencias que han habido con alguna u otra iglesia, quizás llevan a las personas a tener esas conclusiones. Y se desata una serie de controversias que ya tienen que ver con la Biblia, que por qué no sabes nada, que por qué no estudias. Y terminan los que están argumentando, demostrando que tampoco ellos estudian la Biblia. Y están opinando cosas que oyen de otros. Pero para salir de la ignorancia, la recomendación es abrir la Biblia y estudiarla, saber la verdad de Dios. Sí, hay gente que se opone a la Biblia y hasta quiere pasar leyes y quiere quitar la Biblia por todos lados y nunca la han estudiado. No hace sentido. Hay ignorancia. La segunda cosa es que la gente ha llegado a creer en mentiras. Yo casi estoy seguro que por lo mismo de la ignorancia lo lleva a creer en mentiras, porque como no se estudia la Biblia por uno mismo, entonces cualquiera que usa la Biblia a su manera nos puede engañar. Y esa es parte de la profecía también, ¿no? Vendrán engañadores. Y luego vienen las supersticiones. Sí, hay gente que tiene mucha superstición. ¿Ya? Alguien dice, ni siquiera señales para allá porque te va a secar la mano. Cosas así algo raras, ¿no? Y miran a Dios como una superstición, miran el evangelio como una superstición. Y lo último, tradiciones humanas. Hermanos, no hay cosa que amarre más a la gente y que lo ate como que fueran cadenas que las tradiciones humanas. Tradición. Yo lo hago porque mis papás lo hacían. Mis papás lo hacían porque los papás de ellos lo hacían. Y los papás de ellos porque los papás de ellos. Y los papás de ellos.
Y viene generación tras generación, se vienen pasando las cosas y nos amarran. Una vez, cuando presentaba el evangelio a alguien, me sentí tan triste porque al final la persona me dijo: si mi mamá y mi papá están en el infierno, para allá es que yo quiero ir. Imagínense hasta qué punto una tradición puede cegarlo. ¿Hasta qué punto puede cegarlo? Por eso puse en el cuadrito ahí abajo, ¿verdad?, lo que ustedes tienen ahí en el material. Nunca oirán la verdad si no hay alguien que comparta la palabra con ellos. Se necesita que alguien comparta la palabra. Sí se predica la palabra de un púlpito, pero hay que predicarla allá afuera individualmente, ¿no? Entré en un detalle un poco interesante cuando vi esta parte de la lección y me vienen muchas cosas en mi mente que todavía no las entiendo, pero así lo hizo Dios. Y al final le doy gracias a Dios por lo que ha hecho. El soberano Dios pudiera haber escogido cualquier método para difundir la palabra. Y ahí dice, podía haberlo hecho por medio de ángeles, por medio de sueños o una voz desde el cielo, pero decidió usar personas para predicar. El doctor Jerry Sheveland escribió un libro que lo utilizamos en un tiempo como serie de mensajes y como material para discipular. El libro se llama Fuego y Reino y está basado en los primeros 7 capítulos del libro de Hechos. Créanme que ese libro impactó bien fuerte a mi corazón porque descubrí en los capítulos primeros de Hechos cosas que yo no las había descubierto antes. Pero hay una historia, una anécdota que él cuenta. En Hechos 1, 10 y 11 está la ascensión de Cristo. Dice que asciende Cristo al cielo. Literalmente dice el pasaje que fue alzado y los discípulos estaban ahí parados en el monte de los olivos viéndolo ir al cielo y se quedaron con sus ojos puestos en él hasta que una nube lo ocultó de sus ojos. Se pararon los ángeles y le dijeron: ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este Jesús que fue llevado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir. La segunda parte de la anécdota quita la escena de la tierra y la pone en el cielo. Dice que allá en el cielo Jesucristo va llegando al cielo y los ángeles están mirándolo llegar. Y cuando llega al cielo, uno de los ángeles le pregunta a Jesucristo y le dice: ¿es cierto que el mensaje del evangelio no se lo diste a los ángeles, sino que se lo diste a los hombres? Porque los ángeles son los mensajeros de Dios, ¿se acuerdan? Y dice que le dijo Jesucristo: sí, ellos son los mensajeros del evangelio. Y otro ángel dice que le dijo: ¿y qué va a pasar si ellos no cumplen? ¿Y qué va a pasar si no predican el mensaje? ¿Tienes un backup? ¿Tienen un plan B? ¿Y qué creen que le contestó Jesucristo? No, no hay ningún plan B. Ellos lo van a predicar. No hay plan B. Entonces, en Hebreos dice, hablando de la salvación, dice que los ángeles anhelan ser ellos los portadores del mensaje del evangelio. Anhelan ser ellos. Pero no son ellos. Porque Dios nos dio el mensaje a nosotros. Es interesante lo que está pasando ahí. Porque ahora nosotros tenemos ese mensaje y decidimos qué hacer con él. Lo recibimos nosotros y nos quedamos con él y ya no lo pasamos a los demás. Pero esa no es la idea.
Hice un slide aparte hablando de la revelación de Dios porque es como Dios ha hablado al hombre. Y en la traducción, en lenguaje actual, Hebreos 1:1 dice así: hace mucho, mucho tiempo, los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Lo hicieron muchas veces y de muchas maneras. Pero ahora, en estos últimos tiempos, Dios nos lo ha comunicado por medio de ¿quién? De su Hijo. Porque por medio de él, Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. Antes Dios hablaba por los profetas. Dios ahora habla por Jesucristo. ¿Y Jesucristo qué? Nos ha dado a nosotros ese mensaje. En la foto escribí estas frases. Arriba, Dios hablando al hombre. Y esos son los medios por los cuales Dios ha hablado cuando ha hablado en el Antiguo Testamento. Voz audible. Yo no sé cómo será la cosa, pero escuchar la voz directamente de Dios ha de ser tremendo. Quizás puedo entender cuando en el huerto de Edén le llega a Adán y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Pero no sé exactamente cómo pasó cuando llegó donde Abraham y le dijo: vete de este lugar a una tierra que yo te voy a enseñar. Deja todo aquí, tu parentela también, vete. Ya se siente un poco más como impactante que en la zarza de repente le hable a Moisés, ¿no? Moisés, mira esa zarza ahí que se está prendida en llama. Por eso es interesante esa cosa, porque en el desierto no hay muchas plantas, ¿verdad? Pero hay una zarza que crece en el desierto. Y esa zarza es como gasolina, una vez prende y se termina. Se quema así de rápido. Pero ¿qué creen? Esa zarza estaba prendida en llamas, prendida en llamas, prendida en llamas, y no se quemaba. Y eso es lo que llamó la atención de Moisés. No, porque no se queme esa zarza. Si es una zarza ya no debería estar. Entonces, y a la distancia, yo me voy a acercar. Algo está pasando en esta zarza, algo está pasando en esta zarza. Y al llegar a cierta distancia, escucha esa voz que le dice: Moisés, quítate los sandalias, porque ese lugar donde estás es un lugar santo. Y le habló Dios, voz audible. Pero el Antiguo Testamento está lleno de maneras que Dios habló. Usó estas áreas. A algunos Dios les habló en visiones. Una visión es una experiencia que se tiene de trance peculiar despierto. Usted puede estar despierto, pero en su mente pasa algo. Usted puede verlo en su mente. No literalmente con sus ojos, sino que está en su mente. Luego habló también en sueños. Esta sí es una experiencia que se tiene mientras el cuerpo está dormido. Pero Dios habló también en sueños. Bueno, le habló a Jacob, le habló a José en el Nuevo Testamento. Pero dijo: vete, llévate al niño para Egipto. En sueños le habló Dios a José. Luego habló a través de ángeles. Ángeles venían. A María se le presentó un ángel. Y el ángel le trajo las buenas nuevas. Y es el único nombre que menciona en la Biblia, el ángel Gabriel. Y luego menciona el nombre del arcángel Miguel, que es más un protector, más el arcángel es alguien que pelea, que está en los ejércitos celestiales. Pero Dios utilizó ángeles. Pero según leemos en Hebreos, en estos postreros tiempos nos ha hablado a través de Jesucristo. Y entonces en el Nuevo Testamento hay un cambio en la manera como Dios se comunica con el hombre. Porque surgió lo que nosotros ahora conocemos como Biblia. Esa no existía antes. Y Dios proveyó al hombre la capacidad de poner todos esos libros juntos donde Dios había hablado. Y ahora en un solo libro nosotros tenemos todas esas historias. ¿Sí? Biblia viene del latín biblos. Y biblos quiere decir libros. De la Biblia, aunque parezca un solo libro,
es un conjunto de 66 libros aprobados por el canon. 66 5 puestos juntos. No es que realmente Génesis existió primero y Apocalipsis de último, aunque pareciera que Apocalipsis sí fue el último que se reveló, pero Génesis no fue el primero, quizá fue Job. Pero fueron puestos en ese orden para que tengan una historia cronológica que contar desde el principio hasta el final. Ahora nos habla Dios a través de la Biblia. Y todo profeta tiene que profetizar lo que la Biblia dice, nada más. Y todo el que habla y predica lo que la Biblia dice es un profeta. No es un don específico ni algo místico para unos y para otros no. Predicando la Biblia, usted está profetizando, pero va a profetizar lo que la Biblia dice, nada más. Bueno, tengo que avanzar. La número 2 que tienen en su material tiene esta pregunta. Según lo que aprendió en el paso 1, ¿a quiénes ha dejado Dios ese privilegio? ¿Ustedes pusieron lo mismo que yo? ¿A nosotros? ¿Qué? Ahora, ¿cómo habla Dios? No va a aparecer un ángel aquí, ¿no? No, ¿será que no puede? Dios puede mandar un ángel. Es más, Hebreos también dice que nosotros tenemos ángeles que son servidores de nosotros. Aquí hay ángeles. También en el libro de los Salmos dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Sí tenemos ángeles, pero no, el trabajo de ellos no es predicar el evangelio. Ese trabajo de nosotros. Es trabajo de nosotros. En la 3 tienen ustedes estos versículos. Romanos 10:15, que dice así: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Lo copié abajo en la traducción en lenguaje actual. Y dice, ¿y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no los envía? Como dice la Biblia, qué hermoso es ver llegar a los que traen buenas noticias. Entonces en los espacios en blanco ahí dicen, ¿cómo predicarán si no qué? Si no fueren enviados. Y luego dice, ¿quién envía? ¿Quién envía? Es Dios. Esa es la respuesta. ¿Cómo predicarán si no son enviados? Y pues, ¿y quién los envía? Es Dios. Hechos 13, 1 al 3. Esos versículos dicen así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Imagínense la escena. ¿Qué estaba pasando ahí? Primero debemos saber que la iglesia de Antioquía fue la iglesia más fuerte, aún más fuerte que la de Jerusalén, donde comenzó todo. El centro de operaciones misioneros de Pablo fue Antioquía. Cuando usted estudia los viajes misioneros de Pablo, usted va a ver que casi todos salió de Antioquía. Pasaba por Jerusalén al final, pero los comenzaba en Antioquía. Y esta es la razón, porque en Jerusalén no pasó debido a la persecución. La iglesia no tenía tiempo para concentrarse en esto. La gente se había esparcido por diferentes lugares ya predicando el evangelio. Pero en Antioquía se concentró ese buen número de cristianos. Y piensa en la escena, si esta fuera la iglesia de Antioquía, ¿qué estaban haciendo ellos en ese momento? Bueno, la parte de abajo dice, ministrando estos al Señor, o sea que ellos eran líderes de la iglesia. Y ayunando. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo habló audiblemente. Mire qué interesante, ¿no?
Mucha gente dice que el Espíritu le ha llegado, pero lo que hacen son otras cosas raras, ¿no? Pero lo que pasó en esta iglesia, el Espíritu Santo habló, directamente habló, directamente habló. Y dijo así: apartadme a Bernabé y a Saulo. Habían más, ahí estaba Bernabé, ahí estaba Simón, al que le llamaban Níger, que en algunas versiones dice negro. Estaba Lucio de Cirene, estaba Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y estaba Saulo. Pero el Espíritu Santo de todos ellos solo eligió dos de ellos. Estos dos los he apartado para una obra específica. ¿Y cuál es esa obra? Misiones. Y Pablo y Bernabé van a salir de ahí de Antioquía, van a salir en su primer viaje misionero. Después van a venir con el segundo viaje misionero y hay un problemita ahí que tienen que arreglar de relación entre Pablo y Bernabé, entre si va Juan Marcos o no va Juan Marcos, y llegan a un arreglo. Pablo decide no llevar a Juan Marcos, en lugar de Juan Marcos se lleva a Silas, y Bernabé se separa de Saulo, de Pablo, y se va con Juan Marcos. Ahora resulta que Pablo va por un rumbo predicando el evangelio con Silas, y Bernabé va por otro rumbo predicando el evangelio con Juan Marcos. Sin embargo, los viajes misioneros de Pablo no narran este viaje misionero de Bernabé. Se centra en la experiencia de Pablo y Silas. Entonces, en la lección de ustedes, no lo dice exactamente así, pero dice, aquí vemos dos elementos que fueron utilizados. Uno, Dios los llama y los envía. Y dos, la iglesia envía comisionándoles, animándoles, orando por ellos, apoyándoles con finanzas y más. ¿Sí? Dios se presentó literalmente en la congregación. Vino a la congregación. Y allí en la congregación habló y dijo: Pablo y Bernabé, los tengo para esta misión especial. Este es el don de ellos y aquí es donde yo los voy a usar. ¿Y qué hizo la iglesia? Les impusieron sus manos, los ungieron y los despidieron. Y la lista es de que les animaron, oraron por ellos y les apoyaron con finanzas. Es interesante e impresionante cómo Pablo llegó lejos por el apoyo de esta iglesia. Entonces acuérdense que el contexto de misiones que tenemos, ¿no? Quizás nosotros no podemos hacer un viaje misionero como Pablo, pero quizás nosotros podemos ser la iglesia que envía misioneros a algún lado. Y el apoyo por nuestros misioneros tiene que nacer de nosotros, tiene que estar. Punto 4. La pregunta en el punto 4 dice así: ¿cómo describe Pablo a los que anuncian buenas nuevas? En Romanos 10:15. En Romanos 10:15 te los leo y luego comparten ustedes las respuestas. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Hay algo que compartir ahí de ustedes? La pregunta es: ¿cómo describe Pablo a los que anuncian buenas nuevas? Los pies del que anuncia son hermosos. ¿Qué más? ¿Solo eso? Sí. Yo remarqué estas dos cosas y le llamé así: dos definiciones para misiones. La primera dice: un misionero es uno cuyos pies lo llevan a lugares lejanos. Híjole, piense por un rato. Dicen que los que trabajan hoy así tienen hasta jets privados, ¿no? Pero allá en aquel entonces ni siquiera a zapatos llegaban algunos.
eran chanclas. Y así caminando por todos los lugares. Mire cuánto recorrió Jesús en la tierra de Israel y para el terreno de Sidón, de Tiro y de Sidón, o sea, Fenicia, para esa zona, se salió de la frontera de Israel Jesús en su camino. Incluso hay una historia, ¿han oído la historia de la viuda de Naín? No es que el esposo se llamaba Naín, sino que la ciudad donde vivía era Naín, fuera del territorio de Israel. Jesús recorrió bastante para el norte y recorrió también para el sur. Las caminatas de Jesús eran grandes. Las distancias no eran menos de 120 kilómetros. Era bastante. Y un misionero va a lugares lejísimos. Teníamos un misionero que en la iglesia aprobamos ayudarle. Él andaba buscando el apoyo económico para irse a un país allá en el oriente donde no permiten el evangelio, y iba a ir de una manera clandestina. Y el arreglo era, ahora es diciembre y se va a ir hasta el siguiente año en enero. O sea, hay más que un año para comenzar a darle la ayuda. Y cuando llegó el enero, cuando teníamos que mandar la ayuda, yo no tenía nada para mandar información, no tenía nada, no sabía a dónde mandar esa ayuda. Y el centro misionero con el que estábamos conectados, no me decían, ni llamaba por este misionero con el nombre y decía, no lo conocemos, no sé quién es, aquí no aparece nada en el sistema, me decía la operadora. Hasta que un día recibí la llamada de alguien y me dijo, sabemos que está buscando usted este misionero. Sí, le voy a explicar. El lugar donde va es clandestino. Y durante todo este año, él no aparece con su nombre. Está desaparecido, porque si se sabe que él está recogiendo y va para allá, ya lo van a estar esperando. Entonces, cada vez que usted mande la donación, le voy a dar este código. Este es el número que tiene que dar. No es nombre, sino que es un código. Y a ese código mandábamos la ofrenda. Mi respeto para la gente que ha sido llamada para servir a Dios de esa manera. De esa manera. Y he tenido que humildemente reconocer que el misionero no es mi llamado. Pastor, sí estoy seguro, pero misionero no. Solo saber qué voy a tener que comer por allá, digo, no, mejor no voy. Prefiero los taquitos aquí. Esos que lo engordan todo uno, pero ya los conozco, ¿no? Pies de los misioneros van a lugares. No ha habido obra ni milagros. Y no crean, ellos no llegan allí y dicen, buenas tardes, yo soy el misionero Mario Calderón y vengo aquí para predicar el evangelio. No llegan así. ¿Por qué? Porque la segunda parte dice que misiones es una actividad transcultural y va a llegar a una cultura donde el evangelio no les interesa y hasta lo odian, lo rechazan. O va a llegar a un momento donde están tan heridos por la gente que no creen en Dios. El misionero casi siempre tiene habilidades. Algunos de ellos son doctores, otros son profesores. Y van a esos lugares no identificándose como misioneros, sino van para agarrar un trabajo y ayudar a la comunidad. Y a través de ayudar a la comunidad, agarran la confianza de la comunidad y después, poquito a poco, con alguien o no, comienzan a compartir algo del evangelio hasta que finalmente hacen obra. Es parte de un proceso. No pasa de la noche a la mañana. Las definiciones de misiones que da el material, pude resumirlas así. 1, un misionero es uno cuyos pies lo llevan a lugares lejanos. Y 2, misiones es una actividad transcultural. Transcultural. Las culturas son interesantes, pero está difícil para adaptarse. A mí me costó entender que los latinos somos multiculturales. Porque los de El Salvador somos diferentes a los de Guatemala. Y los de El Salvador y Guatemala somos diferentes a los de México.
Todos hablamos español, pero a veces todavía decimos palabras que yo no sé qué son las que palabras tienen. ¿Y eso qué es? Digo yo, ¿por qué no? No sé qué es. Y a veces yo digo algo que no me lo entendieron. Y yo doy por hecho que ya saben lo que yo dije, pero yo, yo siempre conocí los tomates. Y me costó y todavía no puedo decir jitomate. Así de simple. Así de simple. Yo llego a El Salvador y digo jitomate y se ríen de mí. ¿Y eso qué es? Sí, cositas simples. Pero las misiones tienen que lidiar con esas cosas. 5. ¿Cuáles son las dos cosas? ¿Cuáles son las dos cosas mencionadas en Romanos 10, 17 que se necesitan para tener una fe que le lleve a la salvación? Y les pongo el versículo. Luego ustedes dan la respuesta. Dice el versículo, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso dice Romanos 10, 17. ¿Cuál fue la respuesta? Hay dos espacios, ¿verdad? En el primero pusieron oír y en el segundo oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Ahora, es interesante, ¿se acuerdan las flechitas que hice al principio? ¿Verdad? Alguien les predica la palabra, si ellos oyen, van a creer. Ahí está la conexión, ¿verdad? Entonces, escribí esto que resalté. A cada misionero, sin importar el tipo de actividad en la cual está involucrado, esto es lo que les dije hace rato, puede ser doctor, puede ser profesor, puede ser un carpintero construyendo cosas en el valle o en el pueblo donde está, sin importar la actividad en la cual está involucrado, le toca declarar con claridad el mensaje de la Biblia, o sea, el Evangelio. Es la Biblia que produce fe, no nuestras palabras o argumentos. Sí, a veces esa es la confusión que algunos tienen, algunos que son evangelistas o que tienen el don de evangelismo, que agarran a alguien ahí, no lo sueltan hasta que él dice sí acepto y hasta que oran por él, aunque esa decisión haya sido a través de muchas presiones. Y al final dice, lo gané para Cristo, ¿verdad? Tantos llevo convertidos. Se le olvida que no es uno el que convence y menos el que convierte, porque todo esto es un juego de fe. Y la persona en él tiene que nacer la fe. Y cuando en la persona nace la fe, hay una conversión genuina. 100%. Dígame. Se me olvidaba que era el que no estaba predicando, ¿verdad? Sí. Eso es lo que me iba a decir. Ajá. Ajá. No. Claro. Es el Señor. Es entre la persona y Dios. Ahora es interesante porque una de las declaraciones que dio el hermano Andrés en unos estudios hace como 2 domingos, decía hay gente, dice el pensamiento, algo así, ¿no? Hay gente que para ellos lo más importante es estar todos los domingos en la iglesia alabando a Dios y oyendo la palabra y todo. Para mí, dice, lo más importante es estar afuera de la iglesia, a la orilla del infierno, rescatando gente. Fuera de la iglesia que está la gente perdida. En la iglesia están todos los salvos. Y piense, es un momento, es un instante así. Ahorita somos y no sabemos. Yo no tengo garantía de estar aquí en 5 minutos. Ahorita puedo morirme. Y lo que pasa es que si yo no tengo a Cristo en mi corazón, estoy a un pie de caer en el infierno. Y ahí es la importancia de que alguien venga y le diga, cree en Jesucristo. Prepárate, porque no sabes qué va a pasar. No sabes. ¿Va a haber chance o no va a haber chance? Pero esa es la realidad. El infierno es de verdad. Hay que evitarlo, ¿no? Entonces, a la luz de lo que ha visto en Romanos 10,
Esto es un pensamiento de, ahí dice Juan Piper dice, ¿verdad? En español, pero el hermano es en inglés, es de Minneapolis, de Minnesota. Es de John Piper en inglés. ¿Qué opina de la siguiente cita que dijo John Piper? Vaya, envíe o desobedezca. La conclusión de misiones. John Piper da 3 opciones. 1. Vaya usted y predique el evangelio. Vaya como misionero. 2. Envía a alguien y ayúdele. ¿O qué? No haga caso. Ignore las misiones. Nomás desobedezca al mandato de Jesús. John Piper dice eso. No sé. La pregunta es qué opine de esa cita. ¿La entendieron así ustedes o se las dije yo al revés volteada? ¿Ah? ¿Sí? ¿Le costó? Apoyo con ofrendas, ¿no? Oración y ofrenda, ¿verdad? Sí. Bueno, y si un día podemos ir, vamos, ¿no? Ahora, la otra pregunta dice, ¿tiene razón? ¿Tiene razón? Es una pregunta. ¿Hay otra opción más que ir, enviar o desobedecer? ¿Hay otra opción aparte de esas 3 cosas que pusieron? ¿Sí o no? Creo, creo que ahí habría que... ¿Cómo? ¿No la contestó? Oh, bueno, vamos a ver qué pusieron. Sí, enviar ya está enviando. O sea, hay otra opción aparte de las 3. O sea, las opciones son 3, ¿verdad? Ir, enviar o desobedecer. ¿Qué otra opción podría haber? ¿No? Eh, Eso ya está en enviar. Cuando usted manda ofrendas, está ayudando para que alguien vaya. Eso está dentro de la casilla de enviar, ¿verdad? El ir ahí está también, ¿verdad? ¿Sí? ¿A ninguno le gusta la idea de desobedecer? Ya está ahí. Está ahí. Sí. No se puede, sí. Sí, sí. Y yo escribí solamente así. Yo no encuentro. No encuentro otra opción. ¿Hay otra opción? Esa es la pregunta. No hay. ¿Hay otra opción? No, no hay. No hay otra opción. Sí, ¿verdad? La- prácticamente si usted dice ir y enviar, está dentro de la sección de obedecer. Ah, otra opción. Aparte de esas 3, ¿hay otra opción? No, no hay. No hay otra opción. No hay otra opción. Ahora, leo aquí, Mateo 9:36 al 38. Hablando de Jesús, dice, este es el punto 7. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La pregunta, Jesús tuvo compasión de las multitudes porque estaban desamparados y dispersas como ovejas sin pastor. Dijo, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Pídanle al Señor de la cosecha que envíe obreros a su mies. Ahí está la respuesta, ¿verdad? La mies es mucha. Primero dice que vio a las multitudes que estaban desamparadas y dispersas, como ovejas sin pastor. Y tiene la idea de un rebaño, ¿no? Rebaño de ovejas. Y cada oveja por su lado y necesitan un pastor que las junte.
Pero luego pasa como a la agricultura, porque la mies es el campo donde se cultiva y ha crecido el cultivo y está listo para recogerse la cosecha. En el frijol y el maíz nosotros le llamábamos los aporretos, porque llegábamos y agarrábamos el frijol y había que darle con un mazo para, eso le llamamos aporrear, para sacarlo. Diga, hermana Isa. Ajá. No hay presencia evangélica. Sí, sí, existen esos lugares. Y por eso es que decíamos al principio, por eso es que no ha venido el fin. Porque tiene que predicarse el evangelio. Todo. Número 8. En su opinión, si hay mucha cosecha, ¿por qué hay tan pocos obreros? ¿Entendieron esta parte? Si hay mucha cosecha, ¿por qué hay tan pocos obreros? Y les voy a decir algo que hace unos años yo lo medité bien. Trabajando todavía en el grupo o viendo que se desarrollara el grupo de jóvenes en la iglesia Senda de Vida, porque al principio yo estaba involucrado, pero después ya ellos caminaban solos. Yo saqué esta observación. ¿Qué quieren ser ustedes en su futuro? Y unos que querían ser una cosa, otros que querían ser otra cosa, y cada quien tiene su idea de lo que quieren hacer en el futuro. Les preguntaba a los padres, ¿qué quieren ustedes que sus hijos sean en el futuro? Y daban muchas. Mire, los padres soñamos mucho con nuestros hijos y los vemos bien grandes. Los vemos triunfantes y exitosos. Pero ¿sabe la conclusión que saqué? Pues lo que yo buscaba no lo encontré. Yo buscaba que uno de los padres o alguno de los jóvenes dijera, yo quiero ser pastor o yo quiero ser misionero. ¿Lo oyen eso ustedes de vez en cuando? Bueno, surgió uno aquí, ¿verdad? Hay que orar por su nieto. Sí, ustedes no ven eso muy común. No lo ven muy común. Porque los sueños son otra cosa. ¿Sabe? El día que a mí no entendía eso, yo no me lo esperaba. Pero el día que la iglesia votó por mí en 1994 para que yo fuera oficialmente su pastor, yo llegué a la casa feliz, agarré el teléfono, como no habían celulares, todavía no los teníamos nosotros a disposición. Y llamé a mi mamá y le dije, mamá, la iglesia me nombró de pastor. Y mi mamá se soltó a llorar. Mi mamá. Y yo no, ¿qué pasó? Según yo iba a estar emocionada ella. Y yo pensé que de emocionada lloraba y después me dijo, yo te veía de cualquier forma, haciendo cualquier otra cosa, menos como pastor. Por eso es que los obreros son pocos. Que no es una carrera que muchos ambicionen. Tiene que haber un llamado, un toque divino. Si no hay una intervención divina como con Pablo y Bernabé, no hay. Por eso es que dice ahí, ¿verdad? Que hay que rogar al Señor de las mies. Voy a cerrar, hermanos, con esta presentación aquí, que ustedes la tienen en su página también. Esta pregunta, si la contestaron, no la digan. Nos vamos a quedar así para la próxima reunión. La pregunta o lo que tiene que hacer ahí dice, apunte por lo menos 4 razones porque faltan suficientes misioneros para alcanzar al mundo para Cristo. Por lo menos 4 razones. Y le digo que nos quedemos así
porque la respuesta la vamos a tener en la próxima sesión. La próxima clase responde esas 4 preguntas. Así que las que tengan ahí, está bien. Si no las tienen, esta semana hágalas usted como tarea, ¿verdad? Y la otra semana, pues, ya la vemos. La vamos a ver. Esperamos en Dios que ya el hermano Andrés va a poder estar con nosotros. Esperamos que la hermana Rita ya va a estar bien. ¿Quieren que nos pongamos de pie y terminamos con una oración? Vamos a orar por hermana Rita. Padre amado que estás en el cielo, quiero darte gracias. Danos la oportunidad de estar aquí ahora. Queremos darte gracias por el ministerio de los hermanos Ramos, específicamente el hermano Andrés en la enseñanza de la palabra. Queremos darte gracias porque aun cuando él tenía planes, nosotros teníamos planes de estar juntos hoy, los planes tuyos eran diferentes. Y mientras hermana Rita está pasando por esta situación de salud, agradecemos la ayuda idónea del hermano Andrés al lado de ella, teniendo cuidado y velando por ella. Cualquier situación que esté pasando en el cuerpo de mi hermana Rita, si hay estudios que están todavía pendientes, si la ciencia médica todavía no sabe exactamente qué es o qué es la manera de tratarla, nosotros sabemos que tú eres el doctor de doctores. Que si tú quieres, tú puedes sanar en este mismo momento el cuerpo de hermana Rita. Por eso te agradecemos que de acuerdo a tu divina voluntad, el plan que tienes para con ellos, que posiblemente sea plan que tienes también para nosotros como iglesia, podamos entenderlo y aceptarlo. Te agradecemos porque tú siempre tienes mejores cosas preparadas para nosotros. Tienes planes de bien y no de mal. Obra, Señor, y conforta los corazones y la mente de ellos si están ahorita un poco turbados. Y ayúdales a confiar y depender de ti cada momento de su vida. Mientras continuamos aquí en esta reunión, agradecemos tu dirección y tu cuidado y confiamos que tu presencia se dejará sentir siempre en cada reunión que tenemos. Gracias, Dios, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Estamos despedidos y en media hora, 11:30, comenzamos el servicio de hoy.